que el Señor nos da esta oportunidad pues, de reunirnos por estos medios para agradecerle, para celebrar culto al Señor. Gloria a Jesús. Nosotros, como dice esa alabanza, tenemos un agradecimiento eterno con el Señor por el cambio que Él ha operado en nosotros, por la vida que Él nos ha dado, por la promesa de la vida eterna, de estar para siempre con Él. Amén. Le damos en este momento la bienvenida a las personas que están integrándose para la porción del estudio de la palabra. Nos gozamos que hayan tomado de su tiempo para compartir con nosotros y vamos inmediatamente a iniciar el estudio de la palabra. Nosotros hemos estado trayendo el Evangelio según San Juan. La semana pasada terminamos el capítulo 17 y en el capítulo 17 estuvimos viendo la oración sacerdotal de Jesús, la oración de Jesús en la cual vimos que Él está rindiendo cuentas al Padre acerca de la misión que el Padre le había encomendado. Vimos que Él lo cumplió todo lo que el Padre le había encomendado al pie de la letra, sin quedarse nada de lo que se le había dado que cumpliese. Él ora también por sus discípulos y dice que ninguno de los que le fueron dados a Él se perdió. Ninguno de los que le fueron dados. Y no pide para que ellos sean quitados del mundo, sino para que sean librados del mal. Y explicamos que no fueron quitados del mundo porque cuando una persona viene a Cristo, Dios le entrega una misión para que la persona cumpla. Cada persona que viene a Cristo tiene un ministerio, tiene una misión que Dios le encomienda que cumpla. Por eso ellos no fueron quitados del mundo en el momento que vinieron a Cristo. Y esa misión que el Señor le dio fue de predicar su evangelio. Y nosotros hemos sido bendecidos que esa palabra, ese mensaje que ellos predicaron ha llegado a nosotros. Y en esa oración el Señor también nos pone a nosotros en esa oración, nos incluye en esa oración a lo que hemos de creer por la palabra de sus discípulos. Gloria sea el nombre del Señor, que Él estaba pensando en nosotros y nos pone en su oración. Amén. También vemos que el Señor, la última de las tres principales peticiones que hace en esta oración es por la unidad de su pueblo. Él pide que seamos uno como Él y el Padre son uno. Está hablando de una unidad completa dentro de su pueblo. Pide el Señor Jesucristo. Y dijimos que esta es una unidad que solamente por la obra del Espíritu Santo puede ser realizada dentro del pueblo de Dios. Porque si no es por la obra del Espíritu Santo, cada uno está buscando lo suyo por su lado. Pero el Espíritu Santo nos lleva a esa unión que el Señor quiere, una unión completa, una unión absoluta, una unión indestructible entre el pueblo de Cristo, una unión similar a lo que es la unión que hay entre el Padre y el Hijo. Nosotros vamos a continuar este estudio de la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan y hoy vamos, con la ayuda de Dios, vamos a estar estudiando los primeros 11 versículos del capítulo 18. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan en el capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 1 al 11, que son los versículos que vamos a estar tocando en el día del 18. 18. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo dicho esto, Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy.
Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Dios mío, que vamos a empezar este estudio de tu palabra, que seas tú guiando, dirigiendo, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo la palabra que tú tienes para tu pueblo, Padre Santo, que sea una palabra de esperanza, una palabra que nos llene, Padre Santo, de ánimo, una palabra, Señor, que nos llene de fe, Padre Santo, para nosotros seguir este camino, para cumplir la misión que tú nos has encomendado, Padre Santo, Señor. Te pedimos que tú te manifiestes en medio de nosotros, Padre Santo, y que tu nombre sea exaltado. Te damos la gloria y la honra y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vimos que Jesús acabó la oración del capítulo 17 y él junto con sus discípulos entonces cruza el torrente de Cedrón y pasa a un lugar donde Juan nos dice que había un huerto. Juan nos dice que había un huerto y no nos menciona el nombre de este huerto, pero cuando nosotros reconciliamos los evangelios y vemos lo que dicen los otros evangelios, nos damos cuenta que aquel huerto, el que Jesús está llegando en ese momento con sus discípulos, es el huerto de Getsemaní. Juan tampoco menciona algunos de los eventos que sucedieron en aquel lugar, en Getsemaní. No nos habla acerca de la pasión del Señor, de la oración de angustia del Señor que tuvo en Getsemaní. No nos habla acerca de cuando Jesús se llevó junto con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, que fueran aún más lejos con él, y les pidió que oraran con él durante la noche, pero el sueño los venció y no pudieron orar con el Señor Jesucristo. Pero los otros evangelios sí nos hablan acerca de estos momentos que el Señor vivió en Getsemaní en preparación a pocas horas antes de él ser crucificado. Y fue tanto la angustia del Señor Jesucristo en Getsemaní que cuando vemos en el Evangelio de Lucas, Lucas describió esta angustia del Señor Jesucristo en Getsemaní como agonía. Y lo vemos en Lucas en el capítulo 22, versículo 44. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. También solamente Lucas nos hace referencia acerca de este sudor del Señor Jesucristo que era como gotas de sangre, y es posible que en Lucas esté haciendo una comparación, pero también es posible que Lucas, siendo de profesión doctor, se esté refiriendo también a un término, a una condición médica que se conoce como hematidrosis. Esta condición médica causa excreción de sangre o pigmento de la sangre en el sudor. Y esta condición médica sucede bajo condiciones de gran estrés emocional que pueden romper los pequeños capilares de las glándulas. O sea, es posible que Lucas, cuando se refiere a que son como gotas de sangre, el doctor Lucas se esté refiriendo a que la agonía de Cristo haya provocado que él haya sudado sudor mezclado con sangre y que hayan caído al suelo como si fueran coágulos de sangre del Señor Jesucristo aquella noche. Pero eso es una descripción de la agonía que el Señor Jesucristo estaba pasando en los momentos antes de él ir a la cruz del Calvario. Juan no nos habla de eso, pero vemos el relato en los otros evangelios que nos hablan acerca de esto. Y cuando nosotros vemos este lugar que está el Señor Jesucristo con sus discípulos en el huerto del Getsemaní,
es muy interesante porque el Señor Jesucristo está en el huerto de Getsemaní y va camino a la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros vemos en la historia del ser humano, existen dos huertos que son muy importantes en la historia del ser humano. Hay una comparación muy interesante en lo que es el huerto donde todo comenzó, el huerto donde tuvo la creación, donde el ser humano cayó, y el huerto de Getsemaní, donde está el Señor Jesucristo con sus discípulos. Y es muy interesante el contraste que existe entre estos dos huertos. En el huerto del Edén, todo era hermoso, todo era perfecto, todo era lleno de luz. En Getsemaní había oscuridad, dolor y sufrimientos. En el huerto del Edén, Adán desobedeció a Dios haciendo la voluntad de Satanás. En Getsemaní, Jesús se sometió completamente a la voluntad del Padre, diciendo que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. En el huerto del Edén, Adán y Eva fallaron, no creyeron la palabra de Dios, sino que creyeron la palabra de Satanás, de la serpiente. Y en Getsemaní, Cristo confió completamente en la misión que el Padre le había encomendado. En Edén, Adán cayó ante la tentación de Satanás, cayó a los pies de Satanás. Sin embargo, en Getsemaní vemos que los soldados que van a arrestar al Señor Jesucristo, cuando Él se pronuncia con aquella declaración de yo soy, vemos que ellos caen a los pies de Jesucristo. En Edén, el huerto del Edén, se introdujo el pecado a la humanidad, que trajo muerte, trajo condenación a la humanidad. En Getsemaní nosotros vemos que Jesús va camino al Calvario, donde Él pagó por los pecados de la humanidad, donde Él venció a la muerte, donde Él nos rescató. En Edén, Adán vemos que tomó la fruta que el Señor le había prohibido de mano de Eva. En Getsemaní vemos que el Señor Jesucristo recibió la copa de la mano del Padre. En Edén vemos que cuando Adán y Eva fallaron, cuando Dios vino y los llamó, vimos que ellos se escondieron. Sin embargo, en Getsemaní, cuando nosotros vemos que va esta gran multitud en busca del Señor Jesucristo, vemos que Él les salió al frente a esta multitud preguntando a quién buscaban. Es una comparación muy interesante de cosas opuestas que pasaron en esos dos huertos, la importancia que tienen para nosotros, la humanidad. Vemos que Jesús, anteriormente habíamos visto que Él sabía cuál era lo que había en la intención de Judas, que Judas lo iba a traicionar. Habíamos visto que durante la última cena en aquel aposento alto, Jesús había anunciado a sus discípulos acerca de que había uno de ellos que lo iba a traicionar, y vimos que ellos conversaban y se hablaban entre los unos y los otros y le preguntaban que quién era. Vimos que Pedro incluso le hizo señal a Juan, que estaba al cruzar de él, que le preguntara al Señor Jesucristo. Y vimos en Juan capítulo 13, versículos 26 y 27, la respuesta del Señor Jesús. En ese momento dice: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Aunque los discípulos vimos que en ese momento no sabían a qué el Señor se refería, no sabían que Judas era que lo iba a traicionar, el Señor Jesucristo sabía, y desde aquel momento entonces Judas salió con la intención de entregar al Señor Jesucristo, y fue a los líderes religiosos, los cuales ya habían acordado que querían matar al Señor Jesucristo y habían concordado con Judas, buscando la manera, el modo en que podían echarle mano al Señor Jesucristo sin causar disturbio en medio de la gente. Y vemos que ellos incluso habían quedado de acuerdo. Vemos en Mateo capítulo 26, versículos 3 y 4, que ellos no querían echarle mano durante esta fiesta, no querían. Dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Durante la fiesta había mucha gente que venía de todos los alrededores
a celebrar la fiesta de la Pascua a Jerusalén y ellos no querían matarlo durante la fiesta de la Pascua. Pero vemos que cuando Jesús le descubrió a Judas que él era traidor, Judas fue a donde la gente que lo había contratado, que habían quedado de acuerdo, y él forzó a que aceleraran este plan para echarle manos al Señor Jesucristo apresuradamente, tal vez esperando que no frustrar el plan, tal vez esperando que si ellos pensando que si esperan mucho tiempo tal vez no iban a poder realizar este plan. Pero cuando nosotros vemos la vida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo vimos que Él iba en un horario muy preciso de todas las cosas que Él iba a hacer. Desde su nacimiento hasta su muerte, todo fue en un horario muy preciso. Y Él, siendo el cumplimiento de lo que es la Pascua, tenía que suceder esto, tenía que cumplirse durante la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿De dónde viene la celebración de la Pascua? La celebración de la Pascua se originó en Egipto. En Egipto, estando el pueblo de Israel cautivos en Egipto, Dios envió diferentes plagas para para forzar a Faraón que dejara ir a su pueblo. La última de las plagas que el Señor envió a Egipto fue la plaga de la muerte que iba a matar a los primogénitos, pero le dio la salida, la solución, y era que ellos tenían que poner la sangre del cordero en los postes de su casa y en los dinteles de su casa para que la muerte no entrara a sus hogares. Y así lo hicieron, y obedeciendo a la palabra del Señor, poniendo la sangre del cordero en las puertas de su casa, la muerte no entró a los hogares de los israelitas. Pero el Señor Jesucristo iba a ser el cumplimiento perfecto del Cordero Pascual. O sea que lo que sucedió en Egipto era Dios dándoles a entender a ellos un evento futuro que el Señor Jesucristo iba a cumplir entonces en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo es el Cordero Pascual, cuya sangre nosotros nos limpia de todo pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso nosotros vemos que cuando Juan el Bautista presenta al Señor Jesucristo, que lo ve llegar, lo llama en el capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque Cristo derramó su sangre hace 2000 años, la sangre de Cristo no ha perdido su poder. Gloria sea el nombre del Señor. La sangre de Cristo sigue teniendo poder en el día de hoy. Todavía en el día de hoy el Señor sigue sanando. Todavía en el día de hoy el Señor sigue salvando todo aquel que pone su fe en Él. Todavía Dios sigue transformando corazones. Gloria sea el nombre del Señor. La sangre del Señor Jesucristo tiene poder. No ha perdido poder. Es eficaz. La sangre de Cristo tiene poder. Juan nos dice que Judas conocía aquel lugar. El Señor Jesucristo aparentemente se retiraba frecuentemente a este lugar aparte para orar. Es posible, incluso algunos especulan diciendo que el lugar en el cual él se encontraba era propiedad de uno de sus discípulos que tenían algún tipo de opulencia, que le pertenecía aquel lugar a uno de sus discípulos. Eso no lo sabemos o no, pero sí sabemos que él se retiraba frecuentemente a ese lugar para orar, y por eso Judas conocía aquel lugar muy bien. Y él fue a donde los líderes religiosos a reunir una gran multitud de soldados romanos, soldados de policías del templo, líderes religiosos. Fueron con linternas, con antorchas, fueron armados, y fueron muchos de ellos. Cuando las personas que conocen del lenguaje y ven que llevó parte de lo que le llaman como un cohorte, una contingencia, dicen que puede ser que en este lugar, en Getsemaní, cuando van aquellas personas a arrestar a Jesús, podrían haber entre 400 a 600 personas. O sea que fue mucha gente. Tal vez ellos esperaban que cuando llegaran a arrestar a Jesús en medio de la oscuridad, vemos que ellos llevan antorchas y linternas, que tal vez se iban a tratar de esconder en medio de la oscuridad, o tal vez pensaban que le iban a hacer frente, y ellos trataban de eliminar todo tipo de posibilidad de que ellos no salir de esa búsqueda sin Jesús.
Tal vez también podían tener la intención de buscar a sus discípulos y arrestar a sus discípulos también en aquella búsqueda. Por eso tal vez llevaron una cantidad tan grande de hombres. Vemos el versículo 4 al 6, dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Vemos que Judas también estaba con ellos, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Vemos que el Señor Jesús no se escondió cuando escuchó esta multitud que estaba y Él sabía que iban a buscarlo, arrestarlo, para matarlo, sino que Él sale al frente de ellos. Él no tenía ningún temor, y cuando Él le pregunta a quién buscan, ellos dicen: a Jesús Nazareno. Tal vez la orden de arresto, ese era el nombre que ellos habían usado. Pero cuando dicen Jesús Nazareno, también es una manera posiblemente despectiva en la cual ellos se refieren a Él, diciendo que procede de la ciudad de Nazaret. Ellos conocían que Él no había nacido en Nazaret, pero ellos no querían hacer relación en lo que es el Mesías nacido en Belén y el Señor Jesucristo. Por eso popularizaron el nombre de Jesucristo como Jesús de Nazaret. Y vemos que Él le dice: yo soy. Dice que ellos retrocedieron y cayeron a la tierra. Cuando Él les dice: yo soy, Él no se está identificando gramaticalmente como yo soy el que ustedes andan buscando o algo así por el estilo, sino que cuando Él está hablando y diciendo yo soy, Él se está identificando con el nombre del Dios de Israel, el nombre del Dios que llamó a Moisés desde la zarza ardiendo en el desierto, cuando a Moisés le dio curiosidad para ver aquella zarza que estaba ardiendo en fuego y no se consumía. Le dio curiosidad, y eso es Dios haciendo el llamado a su corazón para que fuera a investigar. Moisés llegó a investigar y lo recibe la voz de Dios diciéndole que se quite los calzados de sus pies, porque el lugar en el cual él está es tierra santa. Dios le da el llamado a Moisés de que lo iba a usar para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero Moisés todavía tenía dudas y se preguntaba que qué le iba a decir al pueblo de Israel. Y vemos en Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es el nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. O sea que cuando el Señor está respondiéndole a ellos: yo soy, y ellos caen en el suelo, ellos están cayendo en el suelo bajo el efecto del poder que tiene el nombre de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Hay un evento en el cual nosotros vemos a los discípulos, que 70 de sus discípulos, que el Señor los envió a predicar la palabra, a llevar el mensaje de salvación a los diferentes pueblos. Y vemos que cuando ellos regresaron sorprendidos de lo que es el poder del nombre del Señor. Amén. Y vemos en Lucas capítulo 17, versículo 17, cuando ellos regresaron, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ese es el poder del nombre de Cristo. Nosotros somos testigos, somos un testimonio de lo que es el poder del Señor en nuestra vida, porque por su poder Él nos salvó, por su poder Él nos transformó, por su poder ya nosotros no somos los mismos que nosotros éramos antes. Por su poder nosotros tenemos peticiones delante de Él que nosotros esperamos que Él nos las va a cumplir. Por su poder hay personas que nosotros tenemos en nuestras oraciones, que nosotros sabemos que Él va a orar en sus vidas. Gloria sea el nombre del Señor, porque nosotros le servimos a un Dios poderoso, un Dios que rompe cadenas. Gloria sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo, dice un himno. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.
Es muy interesante que este momento específico en el cual nosotros vemos esta gran multitud que va en búsqueda del Señor Jesucristo, de sus enemigos que van en búsqueda de Él para hacerle daño, para consumir sus carnes, para hacerle daño, van a Él. Es un momento que había sido profetizado de antemano, y vemos a David escribiendo en el Salmo 27, versículo 2, dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea que nada de lo que le sucedió al Señor Jesucristo fue algo accidental, nada de lo que le sucedió fue alguna sorpresa, algo que tomó a Dios desapercibido, sino que el Señor Jesucristo conocía lo que le iba a suceder. Él conocía la maldad que había en el corazón de estos líderes religiosos, que profesando servirle a Dios, querían matar al Hijo de Dios, que profesando ser los representantes de Dios ante el pueblo, iban a matar al enviado de Dios. Él conocía la maldad de sus corazones, pero Él iba a permitir esa maldad para su gloria, para la salvación de nosotros. Amén. Vemos el versículo 7 al 9. Dice: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Amén. Vemos que en medio de esta situación hay multitud de soldados buscando al Señor Jesucristo, pero vemos que en todo eso Él tiene todo control de lo que está sucediendo en esa situación. Hay gente armada, hay multitud buscando, pero Él tiene el control. Y vemos algo interesante, que cuando hay gente que se cae a los pies del Señor Jesucristo, cuando se caen sus discípulos, típicamente vemos que el Señor Jesucristo le da una palabra de aliento a sus discípulos. Nosotros vemos el caso de cuando Pedro, Jacobo y Juan estaban pescando, que el Señor Jesucristo les dio instrucciones de que tiraran la red del otro lado, que tuvieron una gran pesca. Dice la palabra que Pedro cayó ante sus pies y le dijo: no temas. Cuando ese mismo grupo estuvo con el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración, que escucharon la voz del Padre hablar, también ellos cayeron a los pies del Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor Jesucristo a sus discípulos fue: no temas. Pero cuando estos enemigos del Señor caen a los pies del Señor Jesucristo, esas no son sus palabras. Ellos tienen toda razón para temer, porque todo aquel que es enemigo de Dios tiene razón para temer. Pero el que es siervo del Señor, las palabras del Señor siempre para aquel siervo, el siervo del Señor que cae a sus pies es: no temas. Jesús, vimos que había llegado esta multitud, tal vez cientos de personas, a arrestar a Jesús. Y puede ser que ellos tenían la intención también de arrestar y hacer daño a sus discípulos, pero el Señor Jesucristo toma control de la situación. El Señor Jesucristo incluso vemos que le da un mandato acerca de lo que ellos tienen que hacer. A mí es que ustedes me buscan, pues dejen a aquellos ir. Y Juan dice que era el cumplimiento de aquella petición que nosotros estuvimos viendo la semana pasada en el capítulo 17, en el versículo 12, en la oración del Señor Jesucristo. Dice: para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdía ninguno. Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. O sea que Él está dando, es el cumplimiento de la oración del Señor Jesucristo. Viniendo esta gran multitud, viene a arrestarlo, y Jesús no tiene preocupación acerca de su propia vida. Jesús vino como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él no tenía preocupación por lo que le sucedería a él, sino que su preocupación es por aquellos que se les había dado, para que ninguno de ellos se perdiera. Él tenía una misión, una encomienda para cada uno de ellos para que cumpliese, y no era su momento de ellos morir. Vemos el versículo 10 y 11.
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entre el grupo de los discípulos del Señor Jesucristo habían dos que estaban armados. Habían dos espadas, dice la Biblia. Y lo más común, lo que se espera es que cuando hay una persona importante, es que la persona que tenga tal vez guardaespaldas, tal vez cuando nosotros vemos la situación de los mandatarios, tienen el servicio secreto que está protegiéndolos. Pero ese no era el caso de nuestro Señor. Pedro tal vez todavía no entendía cuál era la misión del Señor Jesucristo. Porque incluso nosotros vemos religiones, vemos diferentes tipos de creencias en la cual se les enseña a ellos que ellos tienen a veces incluso que forzar a los otros a creer de la manera que ellos creen por la fuerza. Pero esa no es la misión que Dios nos ha encomendado. No nos ha encomendado a promulgar y a llevar este mensaje de salvación por la espada, sino que el Espíritu Santo hace la obra transformadora. A través de los tiempos, las religiones del mundo se han comportado de esa manera. Nosotros que venimos de países que son de habla hispana, cuando llegaron los conquistadores a nuestros países, ellos forzaron a las personas de los lugares de donde nosotros venimos a creer a la fuerza. Cuando se levantó Mahoma y se levantaron los seguidores de Mahoma en el Oriente Medio, también ellos acabaron con esa población, los forzaron a creer en el Islam a la fuerza, y continúa todavía eso en el día de hoy, donde cualquier persona que cree diferente a ellos corre el riesgo de perder la vida. Pero eso no es la encomienda del Señor Jesucristo. Ese no es el comportamiento que Dios nos mandó a nosotros a comportarnos. Vemos que Pedro pensó que él estaba haciendo una gran obra defendiendo al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no necesitaba a nadie que lo defendiera. Pedro no entendía todavía. Incluso habíamos visto anteriormente que cuando el Señor Jesucristo se pronunció acerca de los eventos que le habían de venir, del sufrimiento que iba a sufrir, que Pedro lo había sacado aparte y le había dicho: no, que jamás eso te acontezca. Sin embargo, el Señor Jesucristo le había dicho: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, de Dios, sino en las de los hombres. En esta ocasión vemos que Jesús le recuerda a Pedro cuál fue la misión por la que él vino al mundo. Él vino al mundo con la misión que el Padre le había encomendado, con la misión que él iba a cumplir. Vemos que aunque Juan nos dice, Lucas nos dice acerca de qué sucedió con el siervo del sumo sacerdote, con Malco, nos dice que Jesús tomó la oreja, que hizo un milagro, que sanó al siervo del sumo sacerdote, aunque Juan omite ese detalle. Otra cosa que vemos en particular en diferencia entre los otros evangelios y lo que nos dice Juan, es que los otros evangelios no dicen que fue Pedro el discípulo que tomó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y es muy posible que los otros evangelios, al ser escritos a poco tiempo de que estos eventos sucedieron, que si los otros evangelios hubiesen dado a conocer que fue Pedro, que fuera algo que pusiera la vida de Pedro en peligro. Pero cuando nosotros vemos en el tiempo que se escribió el evangelio según San Juan, fue décadas después que estos eventos habían sucedido, ya todos los discípulos habían muerto. El único discípulo que quedaba con vida era Juan. O sea que ya Pedro, en el tiempo que él reveló que fue Pedro que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, ya Pedro no corría ningún peligro. Y es posible que por eso Juan haya sido el único que haya revelado bajo la unción del Espíritu Santo, lo haya llevado a revelar que fue Pedro el discípulo que cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote.
Pero vemos en el Señor Jesucristo, en cómo Él obró, en cómo Él actuó, cómo Él salió al frente, que el Señor Jesucristo no se resistió al arresto, Él no se resistió a su muerte, Él no pidió que nadie lo defendiera, Él incluso no se defendió de las acusaciones que le hicieron, pero era cumpliendo todo lo que se había profetizado de Él. Ya el Antiguo Testamento había dicho que el Señor que venía como oveja al matadero, que no abriría su boca en su defensa. Él no se resistió, pero hubo una razón muy importante, la cual no permitió que Él viniera con la misión de resistirse o de defenderse, y era por la salvación de nuestras almas, por el amor que Él nos tiene a nosotros. Él no abrió su boca, Él no se defendió, Él no se resistió. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando Él pasaba por esos momentos, Él sabía que es la única esperanza que había para la raza humana. O sea que si Él no cumple con la misión que Él tenía, nosotros no tuviéramos esperanza. Y por eso Él no abrió su boca. Él no se defendió. No hay poder en el mundo no hay nada en el mundo que tiene poder para amarrar al Señor Jesucristo, para mantener al Señor Jesucristo colgado del madero. No hay poder en este mundo que puede sostenerlo con una cruz del Calvario en contra de su voluntad, sino que todo lo que le sucedió fue dentro de su voluntad. Amén. Alguien incluso refiriéndose al Señor Jesucristo y la cruz del Calvario, decía que los clavos con los cuales ellos clavaron al Señor Jesucristo no fueron los que los mantuvieron a Él en la cruz, sostenido en la cruz del Calvario, sino que lo que lo sostuvo en la cruz del Calvario fue el amor por ti y por mí. Fue el cumplimiento de la misión que el Padre le había encomendado. Gloria sea el nombre del Señor. Él no abrió su boca. Él vino como oveja al matadero. Él no se defendió, pero todo lo que hizo, lo hizo por amor a nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio de la palabra del Señor, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado aquí con nosotros. Les invitamos a que de la misma manera que han compartido con nosotros, que estén con nosotros la próxima semana, que con la ayuda de Dios vamos a continuar este estudio del Evangelio según San Juan. Dios le bendiga. Amén. Vamos a hablar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que donde quiera que tu palabra haya llegado, Padre Santo, que haga el efecto con el cual tú la has enviado, Padre Santo, Señor. Que nosotros podamos conocer, Padre Santo, la grandeza de tu amor por nosotros, que te llevó a hacer lo que tú hiciste por nosotros, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por la obra que tú has hecho en nosotros, Padre Santo, y la que nosotros confiamos que vas a seguir haciendo, Padre Santo. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.